Edgar Allan García nació el 17 de diciembre de 1958. Vivió parte de su infancia en Guayaquil, pero creció en Esmeraldas y Quito. Sus padres fueron gran influencia para encontrar su pasión de toda la vida, la literatura. Edgar nos dejó entrar a su hogar y conversamos sobre su vida personal, su faceta como terapeuta y su larga trayectoria como escritor, ensayista y poeta. Edgar Allan, gracias por aceptar esta conversación contigo. Gracias, Marco Antonio. Bueno, pues, a ver, tú naciste en Esmeraldas, en Guayaquil, vives en Quito, eres ecuatoriano finalmente, pero ¿cómo fue eso? Bueno, yo nací en Esmeraldas, perdón, en Guayaquil. En Guayaquil, ya te confundí. Y me nacionalicé esmeraldeño al poco tiempo. Y vine a vivir a Quito a los 11 años más o menos, de tal manera que las tres ciudades han sido mis ciudades adoptivas. Y por eso escribí 3 diccionarios. El uno se llama Diccionario de Esmeraldeñismos, el otro se llama Quiteñísimos y el otro, ¿Cómo es la nota?, ¿no? Que es un diccionario de guayaquileñismos. Vamos a ver, ¿qué significó Guayaquil para ti? ¿Cómo lo viviste esos cortos años que tuviste? Bueno, en Guayaquil apenas nací, salí de ahí, ¿no? O sea, recién nacido, pero después volví en muchas vacaciones y hubo un tiempo en que viví unos 2 o 3 años en una ciudad que me resultaba bastante extraña, pero también entrañable. Yo en Guayaquil soy esmeraldeño, en Esmeraldas soy guayaco, o guayaca como le dicen en Esmeraldas, y en Quito soy mono. Entonces, a veces incluso en Guayaquil creen que soy quiteño. Esta falta de asidero, digamos, me ha permitido a mí desenvolverme, moverme por todas estas identidades y estos espacios geográficos, estos nidos culturales, y amar verdaderamente todas estas particularidades y estos desequilibrios, desniveles, encuentros y desencuentros. Que existen, por supuesto, en nuestro país. Ahora tú y tu familia se radican en Esmeraldas, muy cercano a la playa Las Palmas, justamente. Entiendo que viviste momentos muy especiales con tu familia. Bueno, en la calle Bolívar, frente al río, a muy pocos minutos de Las Palmas, yo tenía el mar, tenía el río, y para mí era como el horizonte infinito y la posibilidad de aprender primero a nadar en un río muy correntoso, entre las olas, y después, como a los 13 años, de deambular con un bote de fibra de vidrio que había comprado mi madre, y yo me adentraba realmente por esteros, por senderos inexplorados. Para mí lo importante era el viaje. No sabía a dónde llegaba. En mi pupila guardo paisajes que ahora ya desaparecieron, por desgracia, y personajes también increíbles. Yo fui descubriendo mi propia Esmeraldas a través de esos viajes que hacía en el bote. Un bote que a veces lo metía yo al mar y entre olas gigantescas me arriesgaba la vida. Mi madre nunca supo de eso, si no, me lo quitaba. ¿Qué te sirvió Esmeraldas para lo que eres? Bueno, Esmeraldas me introdujo en un mundo, en una especie de realismo mágico. Me contaban muchos cuentos de la tunda, del ribiel, de la gualgura, de el tío conejo y el tío tigre, de Juan Bobo, en fin, personajes fantásticos, mágicos, maravillosos. Y yo creo que ahí como que se desplegó las primeras antenas que luego se convertirían en literatura ya cuando me inicié como escritor. Tú estuviste ya en la educación, en 5 escuelas primaria, 4 secundaria. ¿Qué pasó? Yo creo que teníamos un espíritu gitano ahí. Íbamos de una escuela a otra. ¿Por qué se cambiaban de casa? ¿Oh? Mis padres siempre estaban buscando lo mejor para mí y a veces no estaban satisfechos con el tipo de educación que se daba. Y por otro lado, yo tampoco me sentía como muy
sintonizado con el tipo de educación que se ha dado generalmente. Yo soy muy creativo, con mucha chispa, con una capacidad de fantasía muy grande. Yo no amé la literatura, la lectura, la escritura gracias a la escuela o al colegio, sino a pesar de ella. Ay. ¿Y la universidad? Bueno, la universidad ya fue otro campo. Cuando llegué a la universidad fui a estudiar sociología y ciencias políticas, pero también tomé unas clases en antropología, otra en filosofía, tomé idiomas. Es decir, para mí la universidad era el gran espacio para aprender, aprender y aprender. Yo estaba enloquecido con la capacidad de aprender. Y no me importaba el título en absoluto. O sea, Pero sabe que la sociedad te requiere de un título finalmente. Ahora mucho más que antes, ¿no? Pero yo tenía claro que quería ser escritor. Quería ser escritor, punto. Tú sabes que en la Universidad Central te dicen, claro, así mismo es, ¿no es cierto? Uno es de la Central. Ah, tú eres de la Central. De la Central soy. Bueno, pero en la Católica te dicen, claro. Dos de la Católica. Claro, ya. ¿Dónde tendrán la F? Ya. Entonces se les escapa. ¿No? Pero en la universidad, ¿cómo se llama? La San Francisco, ¿no? San Francisco de Quito. Sí, muy pelucona. Ahí te dicen, Los fifís. claro, weón. Claro, weón. Así como que el mundo se Como arrodilla que a a sus uno pies. le den bajo el popo. Claro. Emilia Ortega, esposa de Edgar. Él es otro mundo, él es fuera de este mundo. Él realmente es muy apasionado, le gusta y puede pasarse todo el día escribiendo, todo el día dedicado al computador, a estar creando. A mí, que soy una persona adulta, que ya tengo nietos, me fascinan. Igual de manera atrapa a los niños, ¿no? con sus libros, con sus cuentos, con sus poesías infantiles, es precioso. Felipe de la Vega, amigo de Edgar. 20 años de amistad, porque antes le conocía como ganador de las bienales de poesía de Cuenca, le conocía como viceministro de Cultura en el año 96. Y Edgar Allan es un hombre muy afectuoso, profundamente afectuoso con sus amigos, con su familia, con sus allegados. Y es un hombre que está siempre hablando en literatura. Es increíble eso, porque es de los pocos amigos literatos que siempre habla en literatura. 3 adjetivos: bueno, bueno y bueno. Bueno en el alma, bueno como persona y bueno como escritor. Leonor Bravo, amiga de Edgar. Bueno, a mí me gusta mucho la poesía de Edgar, tanto para adultos como para niños. Edgar es una persona, es un hombre simpático y bastante divertido. Además, tiene un humor muy chispeante. Creo que una de sus facetas más interesantes es que es muy generoso. Seguimos con Edgar Allan García. Bueno, tu padre, Edgar García Pérez, periodista, poeta, escritor, muy querido, muy recordado en Esmeraldas. ¿Qué te acuerdas? ¿Cómo lo ves a él? Mi padre era un hombre de puertas para afuera, ¿no? Porque realmente él No pasaba en casa. Yo salía a la calle con él y todo el mundo lo saludaba, todo el mundo lo abrazaba, todo el mundo quería estar con él, realmente muy querido. Y obviamente también como periodista, como poeta, como escritor. ¿Qué te marcó de él? ¿El periodismo? ¿Como escritor, como poeta? ¿Qué? Fíjate que cuando yo era pequeño, mi padre y mi madre se leían poesía de otros autores, ¿no? Se leían historias, se leían el periódico y comentaban. Y yo, que todavía en ese momento era el hijo único, entonces estaba entre los dos, ahí escuchando esto que no entendía. Pero claro, ahí se te va metiendo esto de las historias, esto de los ritmos poéticos, esto del olor de los padres, el ambiente, la calidez del momento.
Entonces, yo no podía escapar. Yo creo que simbólicamente yo estaba ahí en la mitad, recibiendo esta energía de ambos, y cuando me tocó decidir qué era lo que quería hacer en la vida, no salió otra cosa que escritor. Bueno, tu madre, Adalguisa Rivadeneira, poeta, escritora además. Sí, además. Mi madre nunca publicó, pero tenía una capacidad de palabra. Ella podía levantarse en cualquier lado y hablar 2 horas seguidas de cualquier tema, Pero además, recitar poemas suyos, ¿no?, a la audiencia que quedaba fascinada con eso. Y tenía una voz de mezzosoprano también, entonces realmente tenía una capacidad escénica increíble. Creo que me ha servido también. Ahora, era extraño en ese tiempo, estamos hablando de muchos años atrás, en donde no era común pues ver a la gente leyendo, hablando de poemas, recitando poemas, y en un reducto como Esmeraldas. Sí, por eso te decía, Esmeraldas era un emporio de cultura, tanto de la cultura popular como de esta otra cultura, de los libros, de las novelas que llegaban de tantas partes del mundo, de los poemas que se leían en ese tiempo. Y mis padres eran personajes que podríamos llamar muy cultos en ese sentido, ¿no?, con muchísimas lecturas, con muchísima noción del mundo. Y bueno, ahí estaba yo también amamantándome de esa cultura, que no solamente de mis padres, que era de mi familia ampliada también, y también de un sector muy grande del pueblo esmeraldeño. ¿Pero el fútbol te ha gustado? ¿Hincha de qué equipo? En el fútbol tengo 2 pies derechos. Y mi padre me heredó el gusto por Emelec. Entonces Emelec es mi equipo de toda la vida. Y bueno, trato de no dejarme influenciar emocionalmente por las pérdidas del equipo. Hombre multifacético, guionista, productor de televisión, guía de turismo, bailarín profesional, libretista, actor de radio, viceministro de Cultura, vendedor de seguros, estudiante de sociología. ¿Qué más? De todo un poco, de todo un poco. En la época del disco music, de Travolta y todos estos, teníamos un grupo de amigos y íbamos a las discotecas y bailábamos bastante bien. Y como éramos 5 hombres, 5 mujeres, decidimos que, ¿por qué no? Practicábamos en la casa de alguno de nosotros, hacíamos ciertas maromas y después nos contrataban. Entonces, por eso yo pongo en mi biografía que fui bailarín profesional, porque me pagaban. Pero obviamente estoy muy lejos de esas escuelas de baile profesional. Yo creo que me aburro de una sola cosa. Es decir, me gusta estar conectado al mismo tiempo con muchas cosas. Como cuando veo la televisión y estoy escribiendo algún cuento y estoy contestando algún teléfono y estoy con un libro a medio leer. Es decir, en la literatura, por ejemplo, me metí en la poesía, me metí en el cuento, me metí en la novela, me metí en el ensayo, en la investigación, me metí en la literatura infantil, también ahí hice poesía, cuento, novela. Todo me parece atractivo. En este momento estoy encargado del Plan Nacional de Lectura. Es un viejo sueño. Yo he protestado toda la vida porque no hay un Plan Nacional de Lectura. ¿Y por fin aquí. lo tienes ya? Por fin lo tengo, y además yo puedo intervenir en él, ser creativo con él y legar algo al mundo, a los ecuatorianos, a las nuevas generaciones. Yo creo que mi padre también influyó en eso, ¿no? Mi padre era de los que daban y daban y daban a la comunidad, al pueblo, y se dio entero siempre. Y entonces como que esta partecita me faltaba, o sea, dar así en grande algo que realmente valga la pena. ¿Es tan importante en estos momentos para el país? Es importantísimo, es histórico, porque somos el único país de la región que no ha tenido un Plan Nacional de Lectura. Y esto no es una dádiva. Campañas, ¿no? Tuvimos campañas hace muchísimos años. Bueno, de alfabetización. La de alfabetización. Avenidas por año, por ejemplo. Exactamente. El gobierno de Rodrigo Borges, exactamente. Y había otras campañas de alfabetización. Ecuador Estudia. Ecuador Estudia.
Y en este momento va a empezar otra campaña de alfabetización, también llamada Leonidas Proaño, ¿no? Porque todavía hay un segmento de la población bastante significativo que todavía no tiene la alfabetización. Tiene la noche su ojo insomne incrustado en cada lecho, su cuerda de esparto amarrada a los tobillos del demente, su tragaluz para acechar estrellas. Con pose de gran señora se sienta en la mecedora vacía y silenciosa mira en el gran reloj de la sala el paso de las horas, de los sueños, con su secreta humedad y su espanto. La noche oculta sus pasadizos, densas puertas de niebla que se abren a catacumbas invisibles a la luz, grietas en las que desova el monstruo, humedales donde se ahoga la memoria de los vivos y el recuerdo de los muertos. Bueno, tú escribes para todos y para todo el mundo, para todo el público, para ti también. Para mí, ¿ah? para mí. Te dicen que eres mago cuando escribes, ¿cierto? Bueno, yo creo que lo que marca mi vida es la magia. Ya. Es decir, hacer historias que puedan hacer vibrar o reír a la gente es magia, definitivamente. Sanar a personas que están muy mal y que de pronto empiezan nuevamente a vivir una vida normal, yo creo que es magia. Más allá del método, que no es mágico, ¿no? Que no es esotérico, sino que es magia. Y cuando tú das una clase y cuando tú das una charla, etcétera, y logras alguna transformación en la atmósfera, en la conciencia de las personas, yo creo que también es magia. Y yo creo que eso es lo que ha marcado definitivamente lo que es mi vida. Y bueno, he escrito de todo. Vamos a pasar revista de eso. Ya. Poesía. Por ejemplo, Cannabis, Crueldad de la Memoria, Crueldad de El la Fantasma de Platón. ¿Con cuál te quedas? Ahí es muy difícil decírtelo, porque la verdad es que cada uno corresponde a ciertas etapas en donde la poesía es y se ha vuelto entrañable, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es mi último libro que ganó un premio bienal de poesía hace muy poco, ¿no? Se llama Fractales. Linda la portada. Pero, digamos, lo que escribo ahora difiere muchísimo de lo que escribía antes, pero en ese antes yo sentía como parte de mis venas, de mi sangre, lo que en ese momento escribía. Y ahora también. Entonces, es difícil decir que un hijo es mejor que el otro, que es más guapo, que es más inteligente. Yo prefiero concebir a todos mis hijos como lo que son, claro, fruto del momento de mi vida en donde... Pero en algún momento dice, pero Bueno, hay un libro que se convirtió en un clásico de la literatura en el país, que se llama Leyendas del Ecuador. Yo creo que hay muchas generaciones que han crecido leyendo Leyendas del Ecuador. Leyendas del Ecuador se convirtió en un clásico sin que yo lo quisiera, sin imaginármelo siquiera, pero por la mezcla de humor que tiene y por su carga identitaria, etcétera, yo creo que logró penetrar el hueso durísimo de los no lectores y convertirlos en fanáticos de esta lectura. Un día una muchacha universitaria se acercó y me dijo, yo crecí con Leyendas del Ecuador bajo mi almohada y todas las noches antes de dormirme leía una, durante años, ¿no? Y entonces me emocioné hasta las lágrimas. Digo, claro, qué maravilla, ¿no? Por eso te decía, es la posibilidad de transformar a la gente. Es magia. Pero en todos los géneros, poesía, sí, cuentos, ensayos, novela, ¿en dónde te sientes más cómodo? Este es un ensayo. Es sobre la poesía negra y sobre la negritud en general. Es una vieja deuda que tenía con mi pueblo también. En lo único que no me siento totalmente a gusto es con la poesía, porque implica un desnudamiento y un desgarramiento interior profundo. Cuando yo empiezo un ciclo poético, me siento verdaderamente muy frágil y muy expuesto
porque por más que lo escribas en tercera persona, en realidad siempre es en primera persona. Con lo otro puedes jugar con los personajes, con la investigación, con ambientes y paisajes, pero con la poesía tienes que estar desnudo frente a ti mismo. ¿Cómo te animaste o por qué escribiste también para niños, para jóvenes? Cuando mis hijos crecieron, ¿no? El Rey del Mundo, por ejemplo. Ah, mira, aquí tengo dos libros que son muy entrañables para mí. El uno son los cuentos del tío Tigre, Tío Conejo y Juan Bobo, que era lo que yo escuchaba cuando era niño, y otro que se llama Te quiero mu, dijo la vaca, que son poemas infantiles. Mira, El Rey del Mundo es un libro, no sé, por aquí andaba, es un libro que habla sobre el poder. Acá está. Este fue escogido por el Plan Nacional de Lectura de Argentina como uno de los libros claves de América Latina para que leyeran sus chicos, ¿no? Aquí habla sobre la distancia entre el poder y la poesía, entre el discurso oficial y el discurso del corazón. Es una metáfora de la esclavitud. Es una metáfora de esa vieja lucha de la humanidad por hacer valer el gran sueño, la gran utopía, y por aquellos que permanentemente conculcan ese sueño. Premios nacionales e internacionales, reconocimientos, tienes varios. Tengo varios. Premio, la primera Bienal de Poesía, César Dávila Andrade. Sí, la primera, la segunda, la tercera. Sí, ha habido muchísimos, y los Darío Guevara, y el Ismael Pérez Pazmiño. Pero, a ver, yo concursaba porque estaba interesado en el dinero, no porque, o sea, en la situación económica con 4 hijos, claro, con 3 trabajos y con una situación más o menos frágil, pues para mí ganar un premio era una maravilla, económicamente hablando. Y por otro lado sabía que eso abría puertas para ediciones posteriores y para mayores lectores. Pero nunca he pensado que un premio te hace más. Yo creo que son los libros los que hablan por sí mismos y son los lectores que leen esos libros los que pueden dar testimonio de... Pero también has ganado premios en México, en Colombia, Argentina, Sí. Uruguay, España. Sí. Sí, bueno, son premios también, no son grandes premios, pero son premios que a lo largo de la vida he ido cosechando y de los cuales no he guardado ninguno de los cartoncitos estos que te dan. O sea, sí, recortes de periódico y cosas de esas, sí, pero ya te digo, los premios han sido importantes no en alguna medida. Lleno de premios, no de tengo diplomas, tengo empapelado de premios. ¿No? No, pero tengo lleno de libros de otros, amados escritores y escritoras, y libros míos también. ¿Cuántas obras tienes? 74, poco más. Antes de irme a Cuba como jurado de Casa de las Américas, me pidieron que les mandara mi currículum, y entonces por primera vez me puse seriamente a hacer un recuento de todas las obras publicadas, y para mi sorpresa eran 74 o algo así. Casi me caigo para atrás, y cuando veo algunos temas que se han repetido a lo largo de mi obra, también me parece sintomático. Es decir, no es que me he propuesto algo, sino que ha ido sucediendo. Y el momento de mirar hacia atrás te das cuenta de que has caminado. ¿Qué te divierte ahora? Me divierte escribir todos los días o publicar todos los días un microcuento a través de mi muro del Facebook. Eso. Me divierte el jugar a unir un rompecabezas llamado Plan Nacional de Lectura. Me divierte jugar al burócrata en este tiempo de mi vida. Me divierte muchas cosas. Me divierten mis amigos cavernícolas, con los cuales nos reunimos cada viernes. Me divierte todo. Y yo tengo fama de ser una persona
que es muy humorista. Y entonces, generalmente, la solemnidad, No va contigo. los estereotipos y todo eso, La yo corbata y detesto. Entonces yo llego a un sitio donde están todos así hablando trascendentalmente, y entonces solo lanzar una granada de humor y de pronto se caen las máscaras, ¿no? Y todo el mundo comienza a hablar más animadamente, y somos nosotros, no hay nadie más. Esas máscaras lo único que ocultan es lo que verdaderamente somos. ¿Qué te deprime? Me deprime la injusticia, pero también he aprendido a aceptar que hay los bemoles en la vida y que a ciertos periodos de oscuridad le siguen periodos de luz, y que eso es a veces inevitable. ¿Y qué te hace feliz? Me hace feliz mi compañera, mis amigos, el estar conectado con la vida. Sí, muy conectado con la vida. El otro día íbamos en un ascensor y le digo a una chica, ¿qué te pasó en el brazo? Ah, es que me caí. Le digo, ¿cómo? Y entonces me comienza a contar un poco su caída, y un amigo que estaba al lado dice, ¿y a ti qué te importa? Le digo, todo me importa, todo. Tuvimos la oportunidad de compartir junto a Edgar en su consultorio, donde ejerce como terapeuta biomagnético, otra de sus facetas menos conocidas, y nos contó más sobre esta noble profesión. Acá estamos con Edgar para que nos explique una de sus terapias, que es otra de tus facetas, Edgar. Cuéntanos un poco de qué van tus terapias. Bueno, yo soy un terapeuta biomagnético. El padre del biomagnetismo es el doctor Isaac Gois, y él descubrió que el problema de las enfermedades reside en un desequilibrio en el pH. Si el pH es excesivamente ácido o excesivamente alcalino, entonces es un caldo de cultivo, por un lado, de virus y hongos en la acidez, o de bacterias y parásitos en la alcalinidad. Entonces, una vez ubicado el problema, el patógeno que está actuando para una enfermedad, entonces los imanes que se pongan en sitios muy determinados actuarán devolviéndole el pH neutro a la glándula, al órgano, al cuerpo. Y entonces lo que yo hago es, en este caso, ponerte, se llama el polígono de Rice, te pongo aquí los imanes, sí, durante unos pocos segundos, y de esa manera desactivamos el reovirus, que es el que provoca estas iras gigantescas. Y de esta manera tú, con los mismos elementos, es decir, con los mismos estímulos que antes te sacaban de quicio, ahora vas a poder, digamos, sobrellevarlos de mejor manera. ¿Tratas en varias sesiones a los pacientes dependiendo de lo que les afecta? Con mucha frecuencia hace falta una sola sesión. Pero también se necesita como un refuerzo, como una segunda vez. Muy rara vez estamos hablando de 3 o 4 o 5 sesiones. Eso quiere decir que los efectos son tan inmediatos que algunos no vuelven después de la primera vez porque dicen, ya no quiero más, estoy bien,